Volvemos y sabemos que Él es santo y que Él tiene poder, pastora, y sabemos que para Dios todo es posible. Todo es posible. Ahí nos están pidiendo algunos pedidos de oración, te alentamos Y a que testimonios puedas. también. Y testimonios también. Algunos hermanos contentos que nos decían que hoy a la mañana no se podían conectar, ahora sí, qué bueno. Y también ahí vamos a estar hablando por Vanessa Romero, que está internada con diabetes. Y también un testimonio hermoso que Nahuel, ahí estuvimos orando por el nieto de Normita de Jesús, salió de terapia y está mejor. Le damos la gloria a Dios. Damos gracias al Señor y oramos por toda la familia. Así que, bueno, y estos son días donde nos toca estar viendo cómo Dios está obrando, porque de algo venimos diciendo desde la primera hora, es que esto a Dios no lo agarró por sorpresa. Quiero decirte que no solo que el cielo no está en cuarentena, sino que esto a Dios no lo agarró. El COVID-19 a Dios no lo agarra por sorpresa. Y creemos que todavía Dios sigue siendo Dios y en estos días nos vamos a sorprender. Muchos testimonios que ya estamos viendo. Pero claro, queríamos compartir un poco porque estuvimos hablando con los pastores del Ministerio Respuesta de Fe y también con mucho del liderazgo acerca de este tiempo el que estamos viviendo. Si uno frena y para a alguien que está dedicado en el servicio de la medicina o en el área de la salud, o le preguntás a un infectólogo y le preguntas ¿qué número te refiere el 40? Y ellos te van a decir una cuarentena. Es la única vacuna que todavía tenemos para defendernos del COVID-19. Pero cuando uno indaga en la Biblia, en la palabra de Dios, el 40 se refiere a muchos eventos donde entendemos que Dios quiere mostrar algo más que simplemente 40 días, 40 noches, 40 años. Y ahí vemos desde el comienzo, ¿no? Vemos como David va a llegar en el día número 40. Por 40 días dice que Goliat le gritó al ejército de Saúl. 40 va a ser el tiempo en que va a flotar días, 40 noches, que va a flotar el arca ahí en el Génesis 7. 40 vemos que van a ser los años que Moisés va a ser tratado en el desierto por Dios. Bueno, hay un montón de 40, son tiempos, son etapas, son tiempos donde Dios está tratando de pruebas, de luchas, pero luego de los 40 viene la victoria. Por eso te decía, si le preguntamos a un infectólogo, 40 te está hablando del tiempo que vivimos, una cuarentena. Bueno, en la Argentina ya estamos setentena. Vamos ya para la setentena. Sí, creo que y sí, vayan practicando cómo se dice. 8, no, ya no sé. Algo así. Vamos a averiguarlo. Por eso te digo, palabra es todo novedoso. Y cuando uno empieza a indagar esto, vamos a estar viendo cómo Dios, aún en medio de la cuarentena, Él sigue siendo Dios. Él se sigue manifestando. Y que para Dios todo es posible. Claro, el tema es cómo lo llevamos adelante, pastor. Hay un ejemplo en la Biblia, ahí vemos cómo Dios le va a hablar y Hebreos nos va a sacar el relato del Génesis capítulo 7 y nos va a mostrar cómo Dios utilizó esta cuarentena en la vida de Noé y en la vida de la familia. Recordá, Noé construyó el arca, vino el diluvio y se salvó él y su casa, como ahora lo vamos a leer. ¿Ahí lo tiene, pastora? Sí, Hebreos 11, en el capítulo 11, versículo 7, habla de la galería de la fe. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, recordémoslo, Noé va a hacerle caso a Dios y va a empezar a construir un arca, en el cual él va a tener que cuando vino el tiempo de Dios, se rompieron las fuentes de agua de arriba, se rompieron las fuentes de agua de abajo, el arca tuvo que flotar por 40 días y 40 noches. Claro, y él se va a salvar, por la fe menciona Hebreos, y va a salvar su casa y su familia. Ahora, vamos a ver que esta enseñanza bíblica la podemos aplicar, vamos a encontrar similitudes, pero sobre todo principios bíblicos y verdades, acciones que vamos a tener que tener en cuenta en esta cuarentena. Volvamos al relato bíblico. Noé va a tener que cerrar el arca, va a empezar a llover, viene el diluvio, se rompen las fuentes de arriba, las de abajo, y de repente empezamos a ver cómo Moisés, igual que nosotros, no en una casa, pero sí es el arca, un barco grande, donde tenía 3 pisos, tenía algunas... de manera que Dios le había ordenado que lo construyera, pero ahí ellos van a pasar estos 40 días
y 40 noches. Ahora, 3 acciones, 3 verbos que tenemos que sacar de esta cuarentena que va a vivir Noé. La primera es que Noé va a aprender que para poder salir en victoria de esta cuarentena le tuvo que dar, número 1, el control a Dios. Así que ahí si lo tenés, ahí algunos me ayudan a escribirlo, dale el control a Dios. Qué difícil. Porque claro, es como en estos días uno no se pelea con el sillón, ¿no? El que se sienta en el sillón y agarró el control remoto es el que manda. Tiene el poder ahí, ¿no? Y el que tiene el control es el que decide si se ve el 115, si se ve fútbol, Sí. fútbol, O las noticias, o fútbol, o películas. o tenis, Bueno. o tenis. Acá viene y ahí hay una batalla entre hermanos. Imagínense quiénes serán los que quieren ver fútbol y tenis y los que quieren ver... Cualquier similitud es pura coincidencia. Pasa Claro, en todas las casas. porque alguien tiene el control. Y cuando vamos a ver este relato, a mí lo que me impacta es que Noé va a tener que entender algo que vos y yo también lo tenemos que entender. Que la cuarentena es tiempo para perder. No es pérdida de tiempo, pero en la cuarentena todos perdemos. Perdemos amistades, contacto con las amistades, con los familiares, con seres queridos, Sí. perdemos tiempo de educación, perdemos tiempo con la salud, estudios que teníamos que hacernos se van postergando cuando pase la cuarentena, primero eran 15 días, después 30, 45, 60 y dale que seguimos. Entonces, si no nos damos cuenta de que tenemos que perder, vamos a tener complicaciones. Lo primero que va a hacer Noé es darle el control a Dios. Porque imagínate, cuando uno ve el relato bíblico, el arca tenía todas las ubicaciones. Imagínate, 3 pisos, animales, la familia, todos tenían que trabajar en la casa. Aún como en la nuestra, algunos maridos nos tienen como un robot. Gloria a Dios. No, Cocinando. robot no, cocinando, ayudando, colaborando. Como estamos todos en casa, qué importante es colaborar. Y claro, entonces se comen los roles. Imagínate en el arca de Noé. Hoy te toca a vos las aves. No, a mí me tocan los chanchos. ¿Quién querría ir a darle de comer a los chanchos? A mí déjame con las aves. El otro decía, no, ya fuiste vos ayer. Y se armaría un batifondo muy similar de algunas iglesias muy lejos de acá, no en nuestras casas de respuesta de fe. Y si ahí vemos que nos vamos quedando congelados, ahí claro, y de repente entendemos que para Dios el definir roles, vamos a tener que entender que estos roles que uno va definiendo van a ser importantes. Entregar el control a Dios. Primero que tengo que hacer es perder. ¿Perder qué cosa? El control. Aquellos que somos de tener siempre todo bajo control. Controladores. Hoy son días donde la incertidumbre es palabra que está de moda, pero vos y yo esa incertidumbre la cambiamos en fe y decimos, Señor, yo sé que vos vas a llevar el control. Imagínatelo a Dios diciéndole a Noé, Noé, te explico algo. Ya el arca el agua subido, la tierra había quedado atrás y Dios que le explica a Noé, este arca no tiene timón. Sin timón, ¿a dónde va? A la deriva. Claro, ahí es lo primero que uno va a darse cuenta. Porque cuando uno tiene el control, tiene la seguridad. Ese es el tema, ¿no? Entonces por eso nos cuesta. Nosotros dos que nos gusta, que sabemos manejar, a veces me pasa que cuando manejo yo, mi esposo me dice a la derecha, yo voy a la izquierda, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? A veces como... Más me pasa a mí. Quiero decirle, o yo voy frenando y él va acelerando, o sea, yo trato de... Y de repente veo que mueve casi digo la pata, mueve la pierna como queriendo buscar el pedal del freno. Los dos queremos y digo, el volante. mi amor, quede tranquila que manejo yo. Qué peligro. O cuando íbamos a buscar los chicos a la escuela, dobla acá, y ella tiene su camino, yo tengo el mío. Pero no doblaste acá, no es que te agarre el semáforo, pero allá está la escuela y el estacionamiento. Bueno, yo tengo otro camino. Y llega un momento que uno, más de una vez le dije, mi amor, ¿querés manejar vos? ¿Querés tener el control vos? Bueno, en realidad en estos son días donde el control hay que dárselo a Dios. Noé lo va a aprender porque el arca no había manera de poder controlarla. Y en estos días donde todos estamos perdiendo, lo primero que se pierde es el control. Pero teniendo la seguridad de que Dios está al mando de esta gran situación. Ten fe, que es el Dios el que nosotros creemos. Claro, cuando uno es bueno y cuando vos te sentís seguro en un área, que era la tierra, ahora está flotando en el agua. Claro, cuando él se sentía seguro, el control uno lo tiene, pero ahora estás en las manos de Dios.
Mira, si uno no se da cuenta que en estos días son días donde uno tiene que darle el control a Dios, aún puede afectarnos emocional, espiritual y aún en la salud. Porque aún nos han mandado fotos, ¿no?, de certificados médicos que los hospitales le han dado como diagnóstico, ataques de pánico y un cartel grandote, urgente psicólogo. Sí. Claro, porque uno entra como en el pánico y para colmo hablamos de adolescentes, de jóvenes, no solo de personas mayores, donde en esta nueva etapa el no entender que todos estamos perdiendo. Y decirle, Señor, yo ahora estoy perdiendo, pero sé que cuando esto termine, lo vamos a recuperar todo y un poco más. A muchos hablan de angustias, de 3 angustias, ¿no? El virus, el hacinamiento y la economía. Claro. Y eso también conlleva, ¿no? Y escuchaba también del tema de las pérdidas, ¿no? Que todos hemos perdido algo. Decíamos la oportunidad de ver a nuestros mayores, lo estamos haciendo a través de un dispositivo, nos pasó con la pastora Carmen, pasamos el cumpleaños la semana pasada a través de un video de WhatsApp, nuestro sobrino, que ahí, bueno, ya hace varios meses que no lo vemos, y bueno, lo vemos, hemos perdido kilos, ¿no? De que ya está gordito, y bueno, todavía... Y debe hace unos 3,5 kilos. 3,5 kilos que no lo vemos, y así pasa, ¿no? Creo Cuando que lo teníamos a UPA, sí, creo que pesaría 3 kilos. era chiquitito. Y ahora ya está como en 7, Sí, así que... y bueno, y creo que todos podemos contar algo que en esta cuarentena hemos perdido, pero Claro. lo importante es saber que en el Señor nada se pierde. Bueno, eso es importante. Cuando vos y yo estamos en el Señor, sabemos que esta cuarentena vamos a darle el control a Dios, vamos a perder, pero cuando esto termine lo vamos a recuperar todo y un poco más, porque es Dios el que está al mando nuestro. Ahora, a mí me encontró mucha similitud. Hablamos con los pastores, con los líderes de Respuestas de Fe, y ahí está en Ezequiel 47. Quiero recordarte, antes de que Laura lo lea, que ahí es Ezequiel que va a tener una experiencia con Dios, una experiencia en la que él va a ser llevado a las aguas salutíferas y un ángel lo va a ir metiendo en el río de Dios. Ahí Ezequiel 47 dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahí está el relato bíblico, Ezequiel 47, versos 3, 4 y 5. Fíjate, repasemos este relato. Ezequiel va a ser guiado por un ángel. Este ángel tenía una cinta de medir, la cual midió 1000 codos, un poquito menos de 500 metros. Claro, cuando se mete al agua, el río de Dios, el agua le llega a los tobillos. Después le dice 1000 codos más. Y después el agua le llega a la rodilla. Le dice 1000 codos más. Y lo va llevando de a poco hasta que un momento Ezequiel mismo, en primera persona, declara: este río no lo podía cruzar sino ya a nado. Me hace acordar mucho cuando vamos ahí a la costa a tener y meternos en el mar. Yo no sé, algunos, si ahí me levantará la mano ahí en el chat y dirá: ¿cuántos son los friolentos que se parecen al ángel? Que primero a los tobillos. Y ahí decís, algunos ya pegan la vuelta y se van a la sombrilla. Sí, voy. Algunos hasta la rodilla. Dice, no, está muy fría el agua, muchas olas, pegan la vuelta. Y Ezequiel iba metiéndose y se iba metiendo cada vez más. ¿Por qué te menciono esto? Porque Ezequiel va siendo tratado por Dios y uno va a entender que el no aceptar de que Dios nos quiere llevar 1000 codos más. Por ejemplo, anoche el presidente de la nación nos anunció que esta cuarentena son 15 días más. Y a mí me vino al corazón, lo primero 2 que me vino, más. que parece al ángel, me dice 1000 codos más. 1000 codos más, economía, familia, proyectos, sueño, iglesia, 1000 codos más. Y entonces uno siente de que Dios todavía nos quiere llevar
a aguas más profundas. Iglesia, cree y en el nombre de Jesús, entregar el control de todo. Porque si no, esto te va a afectar emocional, Amén. de la salud, espiritualmente. Y decirle, Señor, yo hasta acá llegué, yo no me voy a enfermar, yo voy a poner todo en las manos de Dios. De esta manera yo voy a ver que aún en la obediencia Dios va a traer bendición. Ezequiel, en ese trato que él va a tener, va a aprender que va a ir 1000 codos, 1000 codos. Si alguien hubiera dicho el día 1, por allá marzo, de que esto iba a durar y vamos por la 70ª, yo no sé cuánto lo hubieran aceptado, pero eran 1000 codos, 1000 codos. Te hago una pregunta, ¿no será que Dios te está llevando a vos también 1000 codos más a un nuevo tiempo? Y acá es cuando nuestro segundo punto de esta reflexión que queríamos tener en esta hora. Porque 1000 codos más es cambiar y entrar. La primera acción que te habíamos hablado era entregar, pero esta segunda es entrar en una nueva dimensión de Dios, en un nuevo tiempo de Dios. Aquellos que somos impacientes, si estuviéramos de manera presencial, lo primero que le diría, levanten la mano los que son impacientes. Y si es muy impaciente, levante las dos manos. Las dos manos. Así que me gustaría ahí en el chat estar viendo a los impacientes que quieren todo no para ahora, ya, lo quieren para ayer. Y claro, el ángel, yo le preguntaba, le digo, Señor, ¿por qué no lo metiste de una allí en lo profundo del río cuando ya no podía sino solo nadar? Claro, y la diferencia es que el Espíritu Santo de alguna manera me mostraba que hay cambios que si son muy de golpes, algunos se quedarían ahogados en el intento. Seguro. Entonces, tomarlo a nivel espiritual, a nivel personal. ¿No será que Dios nos está llevando a una nueva dimensión? Porque cuarentena no solo es entregarle el control a Dios, cuarentena también es entender que los tiempos están cambiando. Las cosas, yo creo, pastora, no van a quedar como Igual, solían y estar. aún hay cosas que se van a instalar, ¿no? Ahora ya cuando vas a comprar, el distanciamiento, el barbijo, bueno, y muchas cosas que también, y personas que han tenido que reinventarse. El otro día en La Guardia nos contaba el testimonio una de las hermanas que vino a colaborar, a traer su colaboración en la guardia de la iglesia. Recuerden que tenemos los martes allí en la iglesia, jueves y sábado, y ella me contaba que comenzó a hacer barbijos o tapabocas, ¿no? Muy coquetos, muy lindos pero me decía, me tuve que reinventar, ¿no? Y yo creo que son tiempos, ¿no?, donde Dios nos va a dar la sabiduría, donde vamos a ver la mano de Dios. El otro día escuchaba un testimonio de unos hermanos que comenzaron a vender pan y facturas, así que abrieron un negocio. Otros allí en Presidente Derqui también, escuchaba otro testimonio. Qué importante es no quedarnos, sino reinventarnos, ¿sí? Y felicitamos también a aquellas personas mayores que también ellos ahí con la tecnología no desistieron, sino que están intentando y aún permanecen conectados. Mirá qué importante van a ser los cambios, que si alguien hará unos tiempos atrás, lejos estamos de ser conocedores de este tema, pero imagínate si hubiéramos podido comprar algunas acciones de una aplicación que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo es? Zoom. Claro, no existía Zoom. No existía, ni sabía. Ahora volaron. En claro. pocos días, en 60 días, ¿no? Ahí ya todos manejamos Zoom. Imagínate el valor de esta empresa. Yo creo que en el oficio, en lo que vos te dediques, aún en lo espiritual, aún nosotros como iglesia estamos muy orgullosos porque entendimos que era necesario reinventarnos y que las cosas no van a cambiar. Estamos entrando en una nueva dimensión. Igual Ezequiel, le pasó a Noé. Noé en un momento empezó a flotar el arca y acordate que él va a construir el arca donde no había puerto. Va a construir un arca para una lluvia que nunca había sucedido. El relato bíblico nos menciona que entre el Génesis 6 y 7 todavía no había llovido sobre la faz de la tierra, pero Noé ya tenía preparado el arca en un lugar donde no había puertos porque le creyó a Dios y estaba dispuesto a cambiar de dimensión. Uno va a entender que nosotros vemos esa posibilidad de entender que la cuarentena no solamente es tiempo de entregarle el control a Dios, sino también de cambio. El Evangelio de Juan, pastora, ahí va a decir algo que me gustaría que lo refresquemos. En el capítulo 3, en el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, imagínate que el Evangelio de Juan, el apóstol, nos enseña de que los que nacimos en el Espíritu, aquellos que un día tuvimos un encuentro con el Señor, que afirmamos nuestra fe en Él, somos guiados por el Espíritu. ¿De dónde viene ni a dónde va? Señor, confiamos que vos estás teniendo el control y que nos estás llevando a una nueva dimensión. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, ahí en el Evangelio de Lucas, por el Espíritu Santo al desierto, y allí fue tentado por Satanás. ¿Cuánto tiempo? Sí, como dice la palabra, 40 días y 40 noches. Y 40 noches. Claro, ahí está de vuelta la cuarentena. La cuarentena te habla de tiempos de cambio, cambió de dimensión, pero dice que cuando salió de la cuarentena volvió fortalecido en el Espíritu. Así que la cuarentena es capacidad de adaptarse. Queremos felicitar, y lo hacemos público, Teresa, ella esposa de Roberto, un líder que amamos mucho, y ella que amamos. Ellos están desde la primera hora. El otro día estábamos en una reunión de Zoom, éramos un montón, y ella ahí con mucha habilidad. No vamos a decir la edad porque no se dice la edad de las damas, pero ella se desmutió, dio su comentario acerca de la charla que estábamos teniendo. Estamos hablando de Ezequiel y luego volvió a mutear y siguió. La felicitamos porque la verdad, la capacidad, ella ahí no fue una excusa. Ella está ya completamente adaptada para seguir sirviendo a Dios y para seguir reinventándose. Ahora, ¿sabe que este relato de Ezequiel, cuando está entrando, dejó la tierra y Dios lo está llevando al agua, lo está cambiando de dimensión, igual que le pasó a Noé? Deja la tierra, empezaron a crecer las aguas, dice que se rompieron las fuentes de abajo, las fuentes de arriba, y el arca, hasta que un momento no se vio tierra, solo había agua donde flotaba el arca. Claro, a nosotros acá en casa nos gusta mucho el tenis y seguimos yo lo sigo a Del Potro en el Twitter, y él ahí en ese tiempo donde tuvo que operarse de la muñeca izquierda, él va a tener problemas con la rehabilitación, y claro, él luego de operarse comienza la rehabilitación y subió un video, no más de un minuto, un poquito menos de un minuto, donde él se lo ve adentro de una pileta de natación, y ahí en la pileta él empieza a probar. Claro, el agua le había llegado, igual que Ezequiel, a los lomos, acá en el cuello. Del Potro, 1,98 m, y él estaba abajo del agua con la raqueta de tenis, sin pelota, pero practicando los movimientos. Y hacían una aclaración muy cortita de que de esta manera él se estaba rehabilitando para no forzar ninguno de los tendones y de la operación que él había tenido. El agua también, al cambiar de dimensión, no es lo mismo 95 kilos, por más flaco que sea, seguramente estará pesando Del Potro, que estar en el agua. Entonces hay veces que yo quiero decirte algo de parte de Dios. Luego Lucas Romero, él nos contaba, el jugador de fútbol, y él nos contaba que también tuvo un inconveniente en la rodilla, una lesión, y para poder rehabilitarse allí en el club Beresarfield, donde están las piletas, él decía que ahí fue y logró una más pronta y menos dolorosa recuperación de su rodilla. Le hago una pregunta, ¿no será que Dios nos está diciendo 1000 codos más? Y qué bueno que algunos ya me lo estén poniendo, 1000 codos más, porque en realidad Dios está haciendo un tratamiento. La cuarentena es cambio. No solo cambia lo de afuera, Dios empieza los cambios siempre desde adentro. ¿Y cuál rehabilitación? Dios nos está llevando a aguas más profundas. Fíjate que en primera persona Ezequiel va a confesar. Y va a decir Ezequiel, hasta, imagínatelo, déjame te lo diga de una manera poco académica. El agua a las rodillas, seguía avanzando 1000 codos más. El agua a los lomos, no Ezequiel, 1000 codos más. Claro, ya tenía el agua por acá, y cuando le dicen 1000 codos más, Ezequiel habrá querido seguir caminando como lo hacía la tierra. Siguió el agua hasta el cuello. Y de repente las patitas le estarían ahí flotando, y Ezequiel escribe en primera persona, llegó un momento que no podía cruzar, si no ha nado. Quiere decir que él lo probó. Hermanos, yo creo que Dios nos quiere dar una clase
de natación espiritual y meternos a aguas más profundas. Declaralo, yo voy a ir a aguas más profundas. Señor, 1000 codos más. Y estos 1000 codos más van a hacer que el diablo no te pueda alcanzar. Déjame que te lo suelte. Deja que te suelte esta palabra y si querés tomarla como una palabra profética. Señor, yo me voy a meter en tu río, me voy a meter en aguas más profundas donde el diablo no sabe nadar, no tiene alcance. Amén. El diablo no te dará alcance porque estás metido en el río de Dios. Amén. Así como Noé no tenía brújula, no tenía GPS, no tenía timón ese arca. Ese semejante barco, no tenía timón, la única manera era confiar en el Señor. Va a cambiar la dimensión, dejaron la tierra para empezar a flotar y depender de Dios. ¿Por qué no le entregas tu familia? Amén. Acordate, cuarentena, habla de entregarle el control a Dios. Amén. Cuarentena, habla de saber que Dios y entrar en una nueva dimensión. Y cuarentena, habla de que la fe de Dios funciona en esta cuarentena. El tercera acción es descubrir que la fe funciona en la cuarentena. Ahí si estás anotando y alguien ahí lo va a poner, descubrí que la fe de Dios funciona en esta cuarentena. Claro, porque cuarentena te dije, primero nos habla de entregarle control a Dios, segundo de entrar a la nueva dimensión, pero tercero descubrir que funciona la fe. Acordate que el número 40 también lo marca a Moisés. Dentro de esos 40, fueron 40 los años que él va a estar en el desierto hasta que un día ve la zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Ahí en Éxodo capítulo 3, Moisés se va a acercar y ahí es cuando Dios le va a hablar. Te hago una pregunta, ¿no podrá Dios hablarte en esta cuarentena? Hay algunos que están muy preocupados por ver cómo algunos vemos las noticias, vemos los noticieros y salen que en esta cuarentena aumentan los divorcios, los pedidos de divorcio. Nosotros con más alegría queremos decirte que en esta cuarentena estamos viendo matrimonios restaurados. Amén. Estamos viendo hijos que están al lado de los padres. Se han puesto a orar y se levantan a la mañana declarando la palabra de Dios y oran juntos, se acuestan a la noche poniendo sus peticiones. Este tiempo, qué importante es estar unidos. Amén. Como matrimonio, en la familia, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Porque también tenemos que entender que a Dios no se le escapa. Déjame volver a levantar el argumento que di al comienzo. El COVID-19 a Dios no lo agarró por sorpresa. Así que Él tiene un plan y un proyecto para tu hogar y tu familia. Y anoche, cual ángel, el presidente nos dice 1000 codos más. Vos declaralo, 1000 codos más, Señor. Sí voy a ir a agua más profunda. Porque mientras yo estoy en el río de Dios, y quiero decirte esto antes de terminar, Dios cambia completamente tu entorno. ¿Cuántos están dispuestos que en esta cuarentena yo, igual que el secreto que tenía Noé, él obedeció a Dios, no había puerto, construyó un barco, un arca, él no veía la tierra, empezó a flotar en agua, pero él siguió confiando en Dios. Yo por eso te voy a mencionar que va a ser importante que vos en estos días digas, Señor, en esta cuarentena lo que se va a salvar va a ser mi casa, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo. Vamos a ver Amén. La mano de Dios. Ahora, mientras yo confío en Dios, yo te digo algo y te lo suelto. Dios va a cambiar tu trabajo. Amén. Dios va a abrir puertas que de otra manera no se hubieran abierto. Amén. Esperala, confiala, de parte de Dios. Ya hay testimonios que estamos escuchando y yo sé que van a venir muchos más, donde la palabra va a ser cumplida. Este es el año de cumplimiento y este es el año donde lo vamos a recuperar todo y un poco más. Claro, ahí es cuando vos y yo entendemos que de parte de Dios va a ser importante esperar que Dios cambie. ¿Ezequiel le va a pasar, pastora? Ahí. Sí, y ahí en el versículo 6 continúa y dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. En el relato bíblico dice, y volviendo yo, otra vez sigue hablando en primera persona Ezequiel, pero a él lo que le llama la atención es que cambió la geografía. El río cuando iba era de una manera, pero cuando vuelve... Es otro escenario. Destaca que el escenario había cambiado. Dice que había árboles ahora, de un lado y del otro, de una ribera, de una orilla y de la otra orilla. Eran árboles, dice, que daban su fruto a su tiempo y las hojas eran para medicina de las naciones. ¿Qué quiero decirte con esto? Señor, yo te entrego en esta cuarentena. Cuarentena me habla de entregar.
Saber que perdí, que estoy perdiendo, pero que lo voy a recuperar todo. Ahora voy a estar perdiendo tiempo, economía, familia, pero yo, cuando digo de familia, hablo de estar en contacto con seres que uno quiere, pero yo sé que lo voy a recuperar y yo voy a ver que Dios está conmigo. La cuarentena nos habla de poder aceptar y de reinventarnos, porque habla de entrar en una nueva dimensión. No funcionan las mismas leyes que en la tierra, que en el agua. Cuando digo que se activan diferentes leyes, sí que funciona la misma, pero se activan porque estoy en otro medio y yo pude adaptarme a eso nuevo. Yo te quiero decirte algo, no tardes, no esperes a que la cuarentena termine. Cuando esto termine, yo voy a hacer, yo voy a cumplir, yo voy a ir. Mira, descubrí que la fe funciona. Funciona ahora, en esta cuarentena. Y por último, saber que va a cambiar el escenario. Tu familia va a ser otra, decláralo. Mi matrimonio va a ser otro. Mi trabajo, me voy a reinventar. Hay cosas que vinieron para quedarse y sabemos que los que amamos a Dios tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y Él nos va a bendecir. Así que por eso queríamos tener este tiempo con vos. El poder explicarte que esta cuarentena, donde muchos hablan de angustia, de tiempos, de problemas, bueno, yo quiero que vos puedas entender que si le pregunto al infectólogo de cuarentena, el infectólogo te va a decir que la cuarentena nos habla que es la única vacuna que ahora tenemos en contra del COVID-19. Pero cuando hablas con alguien que leyó la Biblia, te va a decir 40 es un número que te habla de cambio, de prueba, es un número donde se cambian los escenarios, pero quiero decirte que luego que pasa la cuarentena, los 40 años, días, noches, la Biblia habla de que viene la victoria en el nombre de Jesús. Por eso la fe va a funcionar también en la cuarentena, porque el cielo no está en cuarentena. Déjame hacer una oración con vos. Si esta es la manera que te estás empezando a acercar al Señor, te enganchaste ahora en el vivo, y de repente nos estás escuchando con la prédica, sea de manera en vivo o a lo mejor en diferido, decile ahí donde estás, Jesús, yo quiero volver a acercarme a vos. Y déjame que yo te guíe en esta oración, que de ninguna manera te dé vergüenza. Hay muchas cosas que nos tienen que traer vergüenza, la que hacíamos antes, pero ahora que estamos en el Señor, orar y pedirle ayuda a Dios, eso no le tiene que dar vergüenza a nadie. Así que aunque estés en medio de tu familia, aunque estés solo, ahí donde estás detrás del dispositivo, te quiero guiar en esta oración para acercarte a Jesús y reconciliarte con Él. Así que si estás ahí, hacé y repetí esta oración conmigo y decirle, Señor Jesús, en esta hora, yo me vuelvo a ti. Te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Pero en esta hora me reconcilio y te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Te doy gracias, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Amén. Déjame orar por vos. Padre, oramos como pastores, como iglesia, por cada hombre o mujer que ha hecho o que hará esta oración. Sí, Señor. Señor, que no sea una oración más, que sea una oración donde la presencia de Dios atraviese el dispositivo, en el que lo esté mirando o escuchando. Tócanos, Padre. Y oro para que en esta cuarentena aprendamos a entregarle todo a Dios. Amén. Señor, basta de luchar. Nos rendimos a ti. Reconocemos que tú eres nuestro Señor. Te entregamos nuestras vidas, familias, economía, nuestros tiempos. Lo ponemos a tus pies, Señor. Estamos dispuestos a entrar en una nueva dimensión, a lo nuevo que tú tienes. Y ahora acercándome a ti, creo que la fe también funciona en la cuarentena. Tócalos, Padre. Sí, en el nombre de Jesús, que esta oración sea poderosa en cada una de las vidas. Amén. Amén.